Comentario Mateo capítulo 19 y 20. Matrimonio y divorcio. Capítulo 19, versículos 1 al 15. Los fariseos se hicieron la pregunta respecto al matrimonio porque era una de las cuestiones candentes de esos días. Querían que Cristo se comprometiera y dividiera así a la gente en su contra. La interpretación que daban los seguidores del Rabí Hillel era que un hombre podía divorciarse de su esposa por cualquier cosa, tanto que los seguidores del Rabí Shammai sostenían una interpretación estricta. El matrimonio se podía disolver solo por adulterio. Jesús fue más allá de los rabíes e incluso más allá de la ley, y recordó a la gente que la ley original de matrimonio se estableció en el Edén. En este pasaje se discuten tres leyes respecto al matrimonio. La ley original del Edén, versículos 4 al 6, Génesis capítulo 1, versículos 26, 27 y 28, Génesis capítulo 2, versículos 18 al 25. Dios instituyó el matrimonio en el Edén. Mucho antes de la ley de Moisés, la Biblia da por lo menos 4 propósitos para el matrimonio. 1. Continuar la raza. Génesis capítulo 1, versículo 28. 2. Para compañerismo y deleite. Génesis capítulo 2, versículo 18. 3. Para evitar la fornicación. 1 Corintios capítulo 7, versículo 1, 6. 4. Para mostrar la relación entre Cristo y su iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 22 y 23. El propósito original de Dios fue que un hombre se casase con una sola mujer y que solo la muerte rompiera tal unión. Romanos capítulo 7, versículos 1 al 3. El matrimonio es básicamente una unión física, aunque debe ser también una unión de mente y corazones. La unión matrimonial es incluso más fuerte que los vínculos familiares, porque un hombre debe dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer. Es una unión sagrada, porque Jesús dijo que Dios juntó al hombre y a la mujer. La ley mosaica temporal, versículos 7 y 8, Deuteronomios capítulo 24, versículos 1 al 4. Los pecadores siempre están en busca de excusas. Los fariseos apelaron a Deuteronomios capítulo 24, versículo 1, para tratar de mostrar que Jesús y Moisés estaban en conflicto. Es importante que nos demos cuenta del por qué Moisés dio esta ley y que indicaba en realidad la ley. Moisés no ordenó el divorcio. Cristo dijo que Dios lo permitió por la dureza de vuestros corazones. Mateo capítulo 19, versículo 8. Moisés ordenó que se de la mujer divorciada una carta de divorcio para protegerla y para hacer más difícil que el hombre se divorciara de ella en el acaloramiento de la cólera. Se prohibió a la mujer regresar a su primer marido, pero ella podía casarse con otro hombre. La frase alguna cosa indecente significa literalmente una cuestión de desnudez y sugiere inmoralidad de parte de la mujer. Levíticos capítulo 18. Esta ley del divorcio fue temporal tanto para Israel como para todos los pueblos. La ley de Cristo para el matrimonio, versículo 9 al 12. Cristo claramente afirma que el divorcio solo se permite por una causa, fornicación. Este es un pecado en contra del cuerpo. 1 Corintios capítulo 6, versículos 15 al 18. Y por tanto, un pecado en contra de la unión matrimonial, que es una unión física. La palabra fornicación, según se usa en la Biblia, parece indicar varios pecados sexuales. Marcos capítulo 7, versículo 21 habla de fornicaciones, en tanto que Hebreos capítulo 15, versículo 20, Romanos capítulo 1, versículo 29, y 1 Corintios capítulo 6, versículo 13 indican que fornicación cubre en general a todos los pecados sexuales.
Hay un común acuerdo de que fornicación se usa en relación a los pecados cometidos por los solteros y de adulterio para los casados. En cualquier caso, Jesús indica que el divorcio por cualquier otra razón hace las partes culpables de adulterio si se vuelven a casar. Mateo capítulo 5, versículo 27 al 31, Lucas 16, capítulo 16, versículo 18, Marcos capítulo 10, versículo 1 al 2. De este modo, no hay sino dos causas físicas que se pueden romper la unión matrimonial: la muerte y la fornicación. La respuesta de los discípulos, versículos 10 al 12, indica que no comprendían la voluntad de Dios con respecto al matrimonio, aun cuando la Biblia no exalta el celibato, sí reconoce que existe la posibilidad de que no todos deban casarse. Pablo indica esto en 1 Corintios capítulo 7, versículo 7. Pablo mismo se abstuvo de casarse para poder servir mejor a Dios, pero esta no es la voluntad de Dios para todos sus siervos. Una persona debe hallar la voluntad de Dios para su vida y asegurarse de casarse en el Señor. 1 Corintios capítulo 7, versículo 39. Riquezas y salvación. Versículos 16 al 30. Este pasaje gira alrededor de 5 preguntas y las respuestas que Cristo dio. ¿Qué bien haré? Versículos 16 al 17. Debemos admitir al joven rico por su cortesía, fervor, anhelo de la verdad, y espiritualidad y valor. La respuesta de Cristo tenía la intención de enfatizar su propia deidad. O soy bueno o no soy Dios, es lo que Cristo quiso decir. Deseaba que el joven se diera cuenta de que estaba tratando con Dios y no con un simple maestro humano de la ley. ¿Cuáles mandamientos? Versículos 18 y 19. Cristo le dijo que guardara la ley, no porque la ley salve, sino porque debe sentirse condenado por la ley antes de sentir la necesidad de la salvación por gracia. Este joven sabía la ley y la ley le había servido como el ayo para traerle a Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Ahora la ley le servía de espejo. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25, para mostrarle su necesidad real. Si de verdad trataba de obedecer la ley de Dios, el joven descubriría cuán pecador era. ¿Qué más me falta? Versículo 20 al 22. No tenemos razón para dudar de que el joven había guardado todos los mandamientos, por lo menos externamente, pero al enfrentarse a la perfecta ley de Dios debería haber pensado en el que dice: no codiciarás. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Y el gran mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20, capítulo 3. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Su riqueza era su Dios, pero no quería admitirlo, porque Jesús le dijo que vendiera todo lo que quisiera vendiera todo y lo diera a los pobres. Así no es como el hombre se salva. No, pero este mandamiento destacó su problema real. Era codicioso. Cristo le dijo a la mujer pecadora en el pozo que llamara a su marido, y este mandato la trajo al lugar de la confesión y arrepentimiento. Da pena decirlo, pero el joven no confesó su pecado y cambió de opinión. Se alejó triste. La mujer de Juan capítulo 4 se alejó gozosa. ¿Quién pues podrá ser salvo? Versículo 23 al 26. Esta es la pregunta principal de estos dos capítulos, y es lo que trataremos de explicar. Los discípulos se quedaron pasmados. Si un rico no podía salvarse, ¿quién podría? Todavía estaban bajo la idea judía del Antiguo Testamento de que las riquezas significaban la bendición de Dios en sus vidas. Al igual que muchos cristianos evangélicos de hoy que buscan señales como la prosperidad
para sentir que Dios está con ellos que solo les importa el dinero. Marcos capítulo 10 versículo 24 indica que los ricos tienen dificultades para ser salvos debido a que confían en sus riquezas. Véase las admoniciones de Pablo en 1 Timoteo capítulo 6 versículos 6 al 10. ¿Qué pues tendremos? Versículo 27 al 30. Pedro fue rápido en contrastarse a sí mismo con el joven rico y destacar su propio sacrificio. Jesús tiernamente les aseguró a los suyos que tendrían su recompensa en la edad del reino. Regeneración quiere decir cuando la tierra nacerá de nuevo. Sin embargo, les previene que no quieran hacerse los primeros, porque los primeros serán postreros. Ilustra esto con la parábola en el próximo capítulo y muestra que el motivo para el servicio es lo más importante. Si Pedro servía a Cristo solo por la recompensa prometida, necesitaba examinar su corazón y motivos. Afortunadamente, Pedro creció de una actitud de cuánto voy a conseguir, de Mateo capítulo 19, a lo que tengo te doy. De Hechos capítulo 3 versículo 6. Y así debemos ser nosotros también. Comentario capítulo 20. Esta parábola y los subsiguientes acontecimientos surgen de la reunión con el joven rico en Mateo capítulo 19 versículo 6 al 30. La parábola es la aplicación que Cristo da respecto a su declaración paradójica de los primeros y postreros. La parábola de la viña capítulo 20 versículos 1 al 16. El escenario: el joven rico se negó a abandonar su posesión y seguir a Cristo, y el Señor les advirtió a sus discípulos respecto a los peligros de las riquezas. El amor al dinero puede alejar a las personas de Dios para no ser salvas. Comparemos con Mateo capítulo 19 versículo 23. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Este es el versículo clave. Muchos interpretan estas enseñanzas como que Jesús está diciendo acerca de las recompensas, pero no. Lo que Jesús está diciendo acá es como el amor al dinero separa al hombre de Dios por su codicia e interés personal. Fueron Pedro y Pablo y los discípulos los que pensaron que si ellos habían dejado todo por Cristo, ¿qué iban a recibir después? En primer lugar, lo primero que recibe es la salvación, perdón de pecados y la vida eterna. Como había dicho Jesús. Y los apóstoles se sentarán en tronos para juzgar a Israel. El resto de los redimidos también juzgaremos al resto de la humanidad por la Biblia, porque la Biblia nos dice que reinaremos también con Jesús. Comparemos con Apocalipsis capítulo 1 versículo 6. Dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y Apocalipsis capítulo 12 versículo 5 dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Nótese la similitud entre estos dos versículos que explicaremos en su momento.
Pero aquí tanto versículo 6 y capítulo 1 y versículo 6 como capítulo 12, versículo 5, hablan de los creyentes o la iglesia, no de Cristo. La Biblia también habla de Dios, que Dios dará a cada uno su recompensa o pedida, y dice que recibiremos coronas y heredaremos el paraíso o la vida eterna, y la vida eterna en el huerto del Edén. Pero tenemos que prestar atención en dos cosas por lo menos para entender la parábola de los primeros y postreros. 1. El tema principal es la salvación con o sin riquezas. De hecho, Jesús dice que será muy difícil que un rico sea salvo y entre en el reino de los cielos, debido a su codicia, pero no imposible. 2. Fueron los discípulos que hablaron a Jesús acerca del tema de las recompensas. 3. Recuerde que el tema del libro de Mateo es presentar a Jesús como el Rey del milenio. Mira Apocalipsis, y quienes entrarán en el reino, es decir, quienes serán salvos y estarán en ese periodo del reinado de Jesús en la tierra. Este último punto es el que nos enseña la interpretación de la parábola de los primeros y postreros. El significado: el denario no quiere decir que la salvación o vida eterna es por nuestro trabajo y obras, por cuanto la salvación no es por buenas obras. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, Tito versículo 3, capítulo 3, versículos 5 y 6. Ya que la salvación se da por fe desde que aceptamos el pacto que Dios nos ofrece, por lo tanto la salvación no se gana por obras ni se pierde, porque se adquiere como parte del contrato que es solo por la fe. Si la salvación se pierde, entonces diría que es por obra y por fe. Eso no es lo que dice la Biblia. Sin embargo, fíjense en un detalle que muchos pasan por alto. Cada uno recibe lo mismo, a pesar de que unos trabajaban y se esforzaban todo el día y otros solamente una hora. Por eso el punto de la discusión fue que Dios no toma en cuenta acá cuánto uno se esfuerza o hace para recibir su recompensa, sino que lo que Dios ofrece es lo mismo a todos. A eso la Biblia llama pacto o acuerdo o contrato legal. Veamos lo que dice la parábola. Mateo capítulo 20, versículos 2, 11 al 16. Versículos: y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Versículo 11. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. 12, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Nótese que aquí dice igual a nosotros. ¿Por qué? Porque les pagaron lo mismo. Versículo 13. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? 14. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? 16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Nótese la frase final: porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Esta frase habla de los escogidos que entrarán en el reino. Entonces, los primeros y los postreros se refiere a los que entrarán en el reino de los cielos por haber aceptado lo que Dios les propuso, es decir, aceptaron el pacto o acuerdo o contrato de salvación, y que obtuvieron a cambio la salvación y la vida eterna.
es decir, obtuvieron su pase al reino de los cielos. Por eso la Biblia llama a Jesús Señor, porque somos sus trabajadores en su viña, que es el mundo. Un día seremos los que reinaremos con él al mundo. Entonces, ¿a quiénes se refiere Jesús con primeros y postreros? Muchos creen que a los cristianos que recibirán recompensas, unos primeros y otros después, pero eso no es así del todo. Para saber quiénes serían o son estos primeros y postreros, debemos recordar lo que ya hemos visto en los capítulos anteriores.